La revista Viva Plenitud es un recurso para equipar e inspirar a la mujer en su jornada diaria con su familia y sus relaciones más importantes. También te ayuda a desarrollar tu liderazgo personal, tu espíritu empresarial y tu llamado ministerial. Descárgala o léela en línea totalmente gratis cuando visitas rebecasegebre.org/revista. Te saluda Rebeca Segebre y te doy la bienvenida a Morning Light Church, la luz de la mañana. Así es, y si esta es la primera vez que tú te conectas con nosotros, déjame decirte que en los medios sociales, en Facebook, estamos todos los jueves en la noche orando por tus peticiones de oración. Y si es la primera vez también que te conectas o recibiste a Jesús como tu Salvador, tenemos un regalo, el libro Una Nueva Vida. Así que puedes ir a rebecasegebre.org/paz y ahí vas a conseguir ese libro. Muy importante, ahí habla sobre la historia de 3 hombres ricos y 3 hombres pobres. Y en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de tesoros. Vamos a estar hablando acerca de lo que hace el dinero en nuestro corazón y lo vamos a hacer en el marco de la historia de Judas. Así es, de Judas y esas 30 monedas de plata, ¿verdad? Eso está basado en el libro que he escrito que se llama Las Señales de la Cruz. Y por supuesto es una de las historias, de las 10 historias que escogí para este libro. Este libro es un paralelo entre lo que dice en la profecía de Isaías 53 y lo que dicen los evangelios que sucedió allí en esa última semana en la cual Jesús murió y también resucitó. Y en el día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo 4. Si tienes el libro, pues tú lo puedes seguir. Las semanas anteriores hemos hablado acerca de otro personaje. Primero hablamos de las mujeres que seguían a Jesús. El segundo personaje fue Pedro. Y ahora este tercer personaje es Judas. Y con él vamos a hablar acerca del tesoro. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde hemos colocado nuestro corazón? El dinero, interesante, cómo nos lo ganamos y también cómo lo vamos a usar. Es muy importante. Y Jesús nos habló del peligro del amor a las riquezas, ¿sabes? Dice que no podemos tener 2 amos. Quiere decir, y lo estaba hablando en el contexto de los únicos 2, que son el Dios, ¿verdad? Y las riquezas. Entonces, ninguno puede servir a 2 señores. Estoy leyendo de Mateo 6, 24. Ninguno, dice Jesús, puede servir a 2 señores porque o aborrecerá al uno. Yo quiero que tú entiendas las palabras fuertes, no son palabras así como que pueden dejar, que nos dejan sin explicación, no, son marcantes, ¿cierto? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro. El amor es un sentimiento profundo y es bien fuerte. Entonces dice, o estimará al uno y menospreciará al otro. También igual, el menosprecio es un sentimiento muy fuerte. Y Jesús lo dijo, ese contraste de emociones y de sentimientos hacia el amo, te quedaste como que, ¿de qué me está hablando Jesús? Cuando tú primera vez lo escuchas, ninguno puede servir a 2 señores, tú dices, ¿cuáles 2 señores estará hablando? Estará hablando, recuerda que el pueblo judío en los tiempos de Jesús estaba siendo esclavizado realmente por Roma. Entonces, ¿será que no podemos servir a Roma y a nuestro Dios? ¿A quién vamos a aborrecer? ¿A quién vamos a amar? ¿A quién vamos a estimar? ¿A quién vamos a menospreciar? Y Jesús termina diciendo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Estoy leyendo de la Reina Valera y pronto lo voy a leer también en el contexto en la NTV. Bueno, ¿cuál es el contexto de todo esto? Porque como te decía, Jesús está en el Sermón del Monte y nos está hablando de riquezas. Nos habló de muchas cosas. Además, al principio de este capítulo empezó a hablar acerca de ser generosos. O sea que también tenía que ver con qué hace uno con su dinero. Y en los versículos anteriores nos había dado algunas pautas acerca de la palabra tesoro, que tiene que ver con las cosas que nosotros amamos y tenían que ver con cosas materiales. Entonces, primero habló de cosas materiales y luego empezó a hablar acerca de ese tesoro de nuestro corazón y de servir a Dios y no a las riquezas. Dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Bueno, podríamos pasar aquí todo el día aprendiendo de estas 3 cosas que dice el Señor por la cual nosotros no debemos almacenar tesoros aquí en la tierra. Dice, las polillas se los comen, el óxido destruye y los ladrones roban. Pero dice, almacena tus tesoros en el cielo, donde no hay polillas, no hay óxido y no hay ladrones. Donde esté tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón.
Y el Señor continúa, eso está en el 21, ¿ok? Donde está tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Yo no sé tú, pero por ejemplo, yo tengo una casa y en mi casa pues yo tengo tesoros y entre esos tesoros está mi jardín. Y bueno, los deseos de mi corazón serían, yo quisiera salir de vacaciones, pero pienso en mi jardín. Y ahí donde está mi tesoro, en el jardín, ahí está mi corazón. Entonces digo, bueno, los deseos de mi corazón sería viajar y salir, pero también tengo un deseo que es cuidar mi jardín. Entonces es igual, donde esté tu tesoro, ahí van a estar los deseos de tu corazón. Por supuesto, es un ejemplo bien sencillo y no es tan drástico como lo es lo que Jesús quiere decir aquí, porque si seguimos leyendo, lo voy a leer ahora en la Nueva Traducción Viviente, Jesús dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Y esto me encantó. Y quería, porque sé que la Reina Valera nosotros lo conocemos, nos lo sabemos de memoria, pero esta en la Nueva Traducción Viviente nos da algo interesante. Dice, no puedes servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Y me gusta esta aclaración porque el dinero es algo que tenemos que conseguir. Con el dinero nosotros, el Señor nos da bendiciones, nuestras casas, como dije, nuestros jardines, nuestra ropa. Es más, vamos a ver que el Señor Jesús en todo esto nos dice también, nos da consejos, nos da instrucciones de que no debemos afanarnos porque las cosas van a venir y muchas veces vienen porque el Señor nos da el dinero para comprarlas en esta época, en este momento que vivimos. Pero lo que Dios nos está diciendo aquí en este capítulo de Mateo es que nosotros no debemos estar esclavizados, tanto al punto de que queremos conseguir las cosas que esclavizamos nuestra vida para conseguirlas, ¿ok? Entonces no vamos a poder servir a Dios si hacemos eso. Si los deseos de tu corazón son por cosas, nunca vas a llegar allá. Así como, por ejemplo, si mi deseo tan ardiente de cuidar mi jardín es que me esclaviza al punto de que yo decido, yo de aquí, o sea, mi casa se convierte en una cárcel donde digo, no, de aquí no salgo porque yo tengo un jardín que tengo que cuidar. Entonces yo nunca voy a poder ir y hacer ese viaje y visitar a mis familiares que están en otro estado del país. Entonces no se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Yo no puedo irme de vacaciones por una semana y al mismo tiempo estar esclavizada a mi jardín. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que quiere decir Jesús. Nosotros, para poder servir al Señor, tú no puedes estar esclavizado con alguien más, porque entonces nunca le vas a encontrar tiempo, nunca vas a poder servir a Dios, nunca vas a encontrar eso, porque tu tesoro no está en Dios, tu tesoro está en aquellas cosas que alcanzas con tu trabajo. Entonces, mi frase es, a quien tú amas, de él te conviertes en servidor. A quien tú amas, de él te conviertes en servidor. Ese fue el mensaje de Jesús también al joven rico. ¿Recuerdas cuando Jesús se encontró con este joven rico? Yo espero que tú tomes este libro pequeño gratis que tengo para ti que se llama Una Nueva Vida. Y allí te hablo acerca de 3 hombres ricos y de esos 3 hombres ricos, uno de ellos es ese joven rico del cual no conocemos su nombre. El tercer hombre rico del que te hablo es Zaqueo, el cual sí conocemos su nombre, porque las historias de los dos son totalmente diferentes. El primer hombre rico es el hijo pródigo, el hijo que decidió ser pródigo. Bueno, el padre fue pródigo, dio mucho por su hijo, pero tienes que leer ese libro y para que entiendas cuál fue la repercusión de aquel joven rico que su tesoro estaba en las cosas materiales y menospreció el llamado de Jesús. ¿Por qué? Porque había atesorado tanto lo que había acumulado que se había convertido esclavo de ello y no podía ni imaginarse no tenerlo o dejarlo, ni siquiera por Jesús, aunque él ya sabía con quién estaba hablando. Entonces, en el libro Una Nueva Vida yo te hablo del contraste de este joven rico y Zaqueo, el cual una vez que Jesús entró en su casa y en su corazón, dejó todas esas riquezas que no habían sido alcanzadas de manera pura y también dio dinero, el resto, a los pobres y parece que le alcanzó para vivir. Y además de eso conocemos su nombre y lo más importante, atesoró tesoros en el cielo, así es. Entonces vamos a hacer como Zaqueo, que aprendemos a decirle sí a Jesús, hacerlo a Jesús el rey de nuestro corazón, tenerlo a él como el tesoro más grande de nuestra vida y poder alcanzar la vida eterna, que es el regalo que nos brinda el Señor Jesús. Pero sabes, es interesante hablando ahora de la semana en la que Jesús murió y también resucitó.
Vemos a estas 4 mujeres al pie de la cruz, ¿verdad? Vemos también a Juan, es el único que estaba allí apoyando y cerca de Jesús, porque como les decía, el amor no exige posición y a quien tú sirves refleja a quien tú amas. ¿Te has dado cuenta de eso? Claro, me recuerda la historia de Marta y María. María era una mujer que amaba a Jesús y por eso cuando Jesús llegó, pues ella estaba a sus pies escuchándolo. Pero Marta también amaba a Jesús. Y cuando Jesús llegó, ¿qué hizo ella? Pues le sirvió. Ambas cosas son necesarias, pero muestra que a quien tú sirves, a esa persona, refleja que a esa persona tú amas. Judas entregó a Jesús por dinero, fíjate. En contraste de todas estas mujeres que estaban siguiendo a Jesús hasta la cruz, y todos se dispersaron, o sea, todos realmente si nos ponemos a mirar a todos los apóstoles, todos se dispersaron, todos abandonaron a Jesús excepto Juan, pero solamente uno lo traicionó y este fue Judas. Y no solo lo traicionó, sino que lo traicionó y lo entregó por dinero. Además de pecado, por supuesto, de haber hecho esto, de ser desleal, pues esto fue una deshonra, una burla. Imagínate, Jesús está aquí en Getsemaní, está con sus discípulos. Tuvo que haber traído mucha confusión entre todos los discípulos. Es más, Juan es el único que cuando habla acerca de este tema de Judas, él parece conocer bien cuáles eran las intenciones de Judas y no lo trata muy suavemente, lo trata como lo que es, fue muy desleal y que fue una deshonra. Entonces, exceptuando a Juan, todos los discípulos abandonaron a Jesús, pero solo uno fue el que lo traicionó. Estoy leyendo el libro ahora, entregándolo a los tribunales sin una razón para hacerlo, utilizando mentiras y maldad. Aquí el discípulo fue Judas, quien se prestó para hacer una turba y apresar al Mesías. El corazón de Judas ya estaba entregado al Dios dinero. Me imagino que en ese momento de su historia, antes de planear entregar a Jesús, Judas sabía que era cuestión de tiempo para que las personas se dieran cuenta de que había robado mucho. Sabes, muchas veces, no sé si tú alguna vez has encontrado tal vez un hijo nuestro, ¿verdad? Que se da cuenta que ha hecho algo que simplemente es cuestión de tiempo que nosotros nos enteremos. Sobre todo los niños o los jovencitos, ¿verdad? Por ejemplo, a mi hijo le encantaba comerse mis vitaminas. Eran unas gomitas bien ricas y que eran dulces. Entonces, él sabía que era cuestión de tiempo que yo me diera cuenta y en su afán por decir, bueno, es cuestión de tiempo, de todas maneras me van a agarrar, pues él no se comía una al día, sino que cuando venía a ver se podía comer todo el paquete, porque decía, bueno, yo definitivamente se van a enterar de todas maneras, entonces si se van a enterar, pues yo me voy a comer todas las gomitas que yo quiero. Y eso está bien tal vez para un niño pequeño, pero no para un adulto. Sin embargo, si tú miras y si tú te das cuenta, aún en las películas o yo hablando con ciertas personas que tenían que ver con un caso de juicio, nos decían, cuando las personas saben que es cuestión de tiempo que los atrapen, ellos cambian su comportamiento y llegan a hacer cosas que ni ellos mismos pensaban que eran capaces de hacer. Entonces ya él había robado mucho dinero, lo sabemos porque el mismo Juan nos los cuenta. ¿Recuerdan cuando María derrama el perfume? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre eso. Así que yo pienso que tal vez fue su pecado y su miedo que lo distrajo. Exactamente así como te conté la historia sencilla de un niño pequeño. Y lastimosamente cuando eso sucede, Judas estaba ciego y no pudo ver el momento de la historia que él estaba viviendo. No sé si fue que él dudó, no creyó que Jesús era el Mesías, pero era tan difícil no creerlo, sobre todo con tantos milagros. Y vamos a ver uno en particular, por ejemplo, el que vamos a leer acerca de Lázaro, María y su hermana Marta. Entonces, tal vez al entregar a Jesús fue un acto de cobardía, tal vez pensó que debía ocasionarle problemas a aquel que podría darle problemas a él, porque él estaba robando a Jesús. Él era el tesorero y estaba sacando el dinero de allí. Sin embargo, nosotros sabemos de eso porque la Biblia nos dice que Jesús ya conocía la verdad acerca de Judas. Y Juan lo menciona muy bien, vívido, cuando relata la historia, la visita de Jesús a Lázaro y María y su hermana, por supuesto, Marta. Y María aprovecha para derramar un frasco de perfume costosísimo a los pies de Jesús. Pues imagínate, Lázaro había muerto, había resucitado, Jesús se había ido y ahora regresó nuevamente a la casa de Lázaro, de María y de Marta. Y estas mujeres le hicieron una cena a todos los discípulos y a Jesús. Y él era definitivamente Jesús invitado súper especial a esa casa. Por supuesto que sí. Y yo pienso que María, de tanto agradecimiento, ella derramó ese frasco de perfume a los pies de Jesús. Pero no fue cualquier perfume.
Y Judas no los dejó saber. Dice Juan, sin embargo Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Aquí vemos que Judas conocía muy bien el valor monetario de las cosas y rápidamente reconoce que aquel perfume costaba ¿cuánto? El equivalente al salario de un año. Así es. Sin embargo, Judas no veía el valor del momento que él estaba viviendo y vendió a Jesús por el salario de un mes. Esa parte no la entiendo. Ellos estaban en la casa de Lázaro, el hombre que había resucitado de los muertos, y la manera que juzga un momento de adoración donde una mujer está derramando y agradecida, mínimo agradecida por lo que había pasado con su hermano Lázaro. Sin embargo, Jesús se lo explicó bien claro y dejó sin excusas a Judas y también nos dejó claro qué era lo que esta mujer realmente estaba haciendo. Jesús le respondió, déjala en paz, Judas, ¿verdad? Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobre entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Así que a diferencia del resto de todos los discípulos y del mismo, bueno, definitivamente de Judas, parece que María sí comprendía lo que estaba sucediendo y la solemnidad del momento en la vida del Señor Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Hay una compenetración y el Espíritu Santo le había demostrado. Qué lindo pasar a la historia como aquella mujer que antes de que Jesús fuese a la cruz, ella pudo lavar los pies de Jesús con ese perfume tan costoso. Realmente las cosas materiales ya habían llenado el corazón de Judas, lo vemos porque Juan nos dice que él robaba, Juan nos dice que él sabía exactamente el valor del perfume, ya le había hecho la calculación de cuánto sería y probablemente cuántos tomaría de él, de eso si se vendiera y se diera a los pobres. Y es interesante que ya no había lugar en su corazón para Dios o para entender las palabras que Jesús estaba diciendo. ¿Cómo puede ser un corazón? Porque así lo dijo Jesús, el corazón se endurece y tú decides si tu Dios va a ser el dinero o si tu Dios va a ser el Dios del universo, el que es la fuente de todo. Así es. Y eso es importante, amiga, que tú tomes esa decisión. ¿Quién va a ser tu fuente? ¿Va a ser tu fuente Dios, el que te creó? ¿Y Jesucristo, la fuente también de tu salvación? ¿O tú vas a decidir ser independiente de Dios y ir y buscar tu propia fuente, crear tu propia manera, a la manera tuya, usando tus talentos de manera equivocada y utilizar todo para esclavizarte, para conseguir más dinero, porque el dinero es la fuente que tú consideras con lo cual tú consigues todo en la vida? Es muy importante esto, porque en perspectiva nos vamos a ver como Judas. Yo te cuento mi historia cuando yo visitaba Jerusalén, en esta época que el Señor me permitió hacerlo. Como te decía, mi guía, vamos a llamarlo Carlos, ¿verdad? Porque es muy difícil decir su nombre en inglés. Él era muy educado en estos temas de antropología y por supuesto de artículos sagrados antiguos. Y en un momento dado, pues él siempre me mostraba, mira, estas son las lámparas que usaban hasta en la época de Abraham o las lámparas que se usaban en la época de Jesús. Y en uno de estos momentos, él me dijo, abre tu mano. Yo abrí mi mano y él me colocó una moneda en mis manos. Y me dijo, por 30 de estas monedas entregaron a tu maestro. A mí me dio una tristeza gigante porque es una cosita chiquita de nada, ¿verdad? De plata. Y pues este era un judío hablándome acerca precisamente lo mismo, esa misma burla, ¿no? Burlándose de mi maestro Jesús, al cual yo le he entregado mi vida. Y por supuesto él era un rabino, un hombre hebreo, judío, que no acepta a Jesús como el Mesías. Así que pude sentir esa pobreza y ese momento tan difícil que tuvo que haber sido para Judas cuando una vez él se sintió como ese hombre con un saquito, con 30 moneditas como esas, sin Cristo, sin Jesús, y haber pasado a la historia como esa persona. ¿Sabes? Era cuestión de tiempo a que Judas se diera cuenta de lo que él había hecho. Como él mismo sabía, si aquel perfume era equivalente a un año de trabajo, estas monedas simplemente eran 30 días, un mes de salario. Ahora, cuando Jesús murió, quiero que recuerden, Jesús no murió porque Judas lo entregó.
Jesús murió porque Él escogió la muerte de cruz para satisfacer la ira de Dios y brindar el perdón de pecados para ti y para nosotros. Como lo dijo el sumo sacerdote acerca de Jesús. Esto es muy importante, algo que a veces se nos pasa. En Juan 11, del versículo 49, dice: Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, dijo: no saben de qué están hablando. Y entonces él iba a dar una explicación. Dice: no se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida. No dijo esto por su propia cuenta. Como sumo sacerdote en aquel tiempo, fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación. Y mira lo que dice Juan: y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Hermosísimo, ¿verdad? Entonces quiero que quede claro esto. Jesús no murió porque alguien lo entregó. Jesús no murió porque el sumo sacerdote deseaba la muerte de Jesús o le convenía al pueblo. Es porque Jesús entregó su vida. Él sabía lo que estaba haciendo y Él sabía lo que requería para volver a congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos en el mundo y también al pueblo de Israel, ser el Mesías. Volvamos a nuestro personaje, Judas. El enemigo de Judas, aquel que lo tenía ciego, le tenía los ojos vendados, la vista entenebrecida, le quitó bruscamente ese velo de ceguera que le había creado, y al no poder soportar la realidad de su pecado, de lo que había hecho, Judas fue y se ahorcó. Y lo vemos en Mateo 27, donde Mateo nos cuenta que cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Él trató de hacerlo y he pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, contestaron. Este es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. ¿Alguna vez has tenido luchas con el dinero? Y sientes que a veces el tener que ir a buscar el dinero te acerca o te aleja de Dios. Bueno, muchas veces si nosotros entendemos que Dios es nuestra fuente, la necesidad de un empleo, la necesidad de algo económico, puede acercarnos a Dios si nosotros entendemos que Él es la fuente de todo. Pero si nosotros creemos que la fuente de todo es el dinero, entonces vamos a tener luchas con el dinero, vamos a tener luchas para acercarnos a Dios en estos momentos. Regresando a Mateo 6, donde Jesús nos habla acerca de esto, sacamos que si tú haces el dinero tu amo, el dinero te va a esclavizar. Esas fueron las palabras que nos encantan de la Nueva Traducción Viviente, porque lo que no queremos es que el dinero nos esclavice, ¿verdad? Y volvemos, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y estoy hablando ahora en la Reina Valera. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Pero, ¿sabes? El Señor Jesús continúa hablando sobre esto. Yo quiero que continuemos porque es muy importante, porque es algo muy práctico para ti y para mí, que yo creo que nosotros necesitamos entender acerca del dinero. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. Después dice el Señor: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Entonces voy a leer algunas porciones de estos versículos en la Nueva Traducción Viviente. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. No nos afanemos. Miren las aves del cielo, no siembran, no ciegan, ¿verdad? Ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Luego dice: no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Entonces estas son cosas por las cuales nos afanamos. ¿Cuáles? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a vestir? Dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Quiere decir que los que conocen a Dios, los que han sido llamados hijos de Dios, conocen la bendición de Dios, que es la misma bendición que Dios le ofreció a Abraham. Y es por esto que termina Jesús, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Es por eso que nosotros debemos preguntarnos todo el tiempo: ¿tu esperanza está en el dinero o en la salvación que viene por la cruz de Cristo? Sí, porque aún la salvación de nuestras finanzas viene por la cruz de Cristo. Así es. Por medio de su trabajo en la cruz, Jesús nos liberó de la maldición que entró por medio del pecado. Por eso es que cuando tú trabajas, sudas, y es difícil porque es la maldición del pecado. Pero si el Señor ya nos injertó en este pueblo, en el pueblo de Dios, entonces quiere decir, amiga, amigo,
que Él nos ha entregado la bendición que Él le prometió a Abraham. Así es, a su pueblo. Y con Jesucristo en la cruz del Calvario, el Señor pagó para que tú y yo no tengamos que pasar por pobreza, porque la pobreza no es una bendición. Y el Señor nos bendijo a través de Cristo Jesús. Así que yo espero que en este momento tú puedas reconocer el momento en que Dios te ha permitido vivir. Esta enseñanza que tú estás escuchando en el día de hoy no es casualidad. El Señor te dice, tú puedes confiar en mí para ser la fuente de todo bien en tu vida. Bueno amigos, hemos llegado al final de este programa y quiero despedirme con la bendición sacerdotal que encontramos en número 6 y dice así: que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor muestre su favor y te dé de su paz. Las crisis pueden ser frustrantes, pero al mismo tiempo nos dan la oportunidad de aprender lecciones valiosas sobre la vida, sobre quiénes somos y quién es Dios. Te invito a que me acompañes a estudiar la palabra de Dios para recibir instrucciones que necesitas cuando estamos atravesando tiempos de crisis. Déjame mostrarte cómo mantenerte positiva en tiempos de crisis y salir vencedora. Hay un poder en ser positivos. Es importante que nosotros entendamos que no estamos hablando de positivismo o un optimismo irracional. Hay poder en tener una actitud positiva ante la crisis. Y nosotros como cristianos tenemos muchas razones por las cuales ser entusiastas. ¿Estás viviendo en temor, ansiedad, preocupación debido a situaciones que tratan de arrancarte la paz? Tú puedes mantener una actitud positiva porque puedes esperar en Dios y trabajar en tus sueños con creatividad al tiempo que mantienes el gozo. Así que adquiere una copia de este libro basado en 21 historias y experiencias bíblicas que te llevarán a tomar 7 decisiones cruciales que transformarán tu vida. Yo sé que a todos nos llega el temor, a todos nos puede llegar la desesperación, pero no tenemos que quedarnos allí. Esa es la esperanza de nosotros los cristianos. Por medio de las historias de este libro, empezarás a ver las cosas desde otra perspectiva y tendrás las herramientas que te servirán para vencer la crisis. Adquiere una copia de este libro o la colección completa de recursos para ayudarte en tiempos de crisis cuando visitas mi tienda en internet rebecasegebre.org/tienda o adquiere una copia del libro en amazon.com. ¿Te gustaría tomar todas las ideas que están en tu cabeza y convertirlas en un hermoso y exitoso libro? Un libro que cambie vidas, un libro que sea un legado, un libro que pueda ser un testimonio de lo que tú has vivido y pueda llegar a todos los rincones del mundo. Yo soy Rebeca Segebre, la autora de Éxitos de Librería, de Un Minuto con Dios, Confesiones de una Mujer Desesperada y El Milagro de la Adopción. También soy la presidenta de WePil Press y estoy en este momento invitándote a una clase completamente gratis donde te presento un plan bien pensado para que puedas escribir y publicar con éxito tu libro. Así es, son 4 sesiones, 4 horas, con testimonios, preguntas y respuestas, cosas prácticas que puedes aplicar inmediatamente y que te van a ayudar en tu proyecto literario. Así que, ¿qué esperas? Simplemente haz clic y te espero ahí adentro. Una amiga cerca de tu ciudad espera por ti. Hola, te saluda Rebeca Segebre y quiero invitarte a ser miembro de un grupo local, Mujer Valiosa. Toda mujer latina cristiana hoy cuenta con una amiga cerca de su ciudad. Así que si tú deseas servir al Señor en tu comunidad, al tiempo que te desarrollas en la palabra de Dios, recibes las herramientas para equiparte y pertenecer a una comunidad creciente que te valora y te aprecia, entonces únete a Mujer Valiosa. Todo el año se realizarán eventos virtuales en todos los grupos, incluyendo además talleres los martes, conversatorios los miércoles. Esto es en la página principal del movimiento Mujer Valiosa en Facebook. Pero Mujer Valiosa es ahora no solo un lugar virtual. Algo extraordinario sucede cuando las mujeres honramos nuestras historias y experiencias con nuestras compañeras al tiempo que tenemos esa valentía de seguir el llamado de Dios y servir nuestras comunidades. Las mujeres realmente aprendemos las unas de las otras. Así que encuentra la guía y el apoyo que necesitas para finalmente crecer afirmada en tu fe y avanzar en tu propósito de vida.
Únete a la comunidad Mujer Valiosa cuando visitas rebecasegebre.org/valiosa. ¿Sabes? Tú eres una mujer valiosa en el corazón y en las manos de Dios.